¿quieren leer mi historia? ¿De qué trata? Es una historia épica, titánica, multiversal, donde 215 reinos convergen y detonan la 16ª guerra galáctico-temporal celestial entre los 814.16 reyes demonios de la profecía cataclísmico ancestral. No sabes de qué trata tu historia, ¿verdad? No. Si no puedes describir en pocas palabras de qué trata tu historia, es muy probable que de hecho no sepas de qué trata tu propia historia. Y si es así, mucho menos otras personas podrán entenderla. Y si no la entienden, es muy probable que decidan no verla. Mira, cuando alguien quiere ver una historia, lo primero que pregunta es de qué se trata. Y dependiendo mucho de lo que escuchen, decidirán verla o no. En el caso de los webcomics, cuando una persona lee webtoons, primero suele fijarse en la portada. Si llama su atención, lo siguiente es leer este pequeño párrafo. Este pequeño párrafo es la sinopsis de esta historia. No importa si es corta y tiene un capítulo o si es larga y tiene 100. Siempre es posible condensar y simplificar una historia al nivel de un pequeño párrafo. Este pequeño párrafo siempre está presente en cualquier tipo de historias porque de hecho es el primer acercamiento de las personas y sirve de hecho para engancharlas a tu historia incluso antes de haberlas visto. Pero una sinopsis no solamente es útil para el lector sino también para ti como creador. Te ayudará a mantenerte enfocado y te recordará constantemente de qué trata tu historia y eso evitará que te desvíes en el camino y comiences a contar cosas que no tienen que ver con la historia. Uno de los principales errores que se cometen al crear historias es que cuando vas a la mitad de esa historia, en realidad no tienes ni idea de qué trata la historia. Así que una de las primeras cosas que deberías comenzar haciendo antes de escribir o dibujar tu historia es crear la sinopsis, y en este video te enseñaré cómo. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes crear una sinopsis interesante para tu historia. Te explicaré cómo funciona una sinopsis y te mostraré 6 piezas fundamentales que puedes utilizar para crear la tuya. Y con ellas enganchar a las personas a tu historia, incluso antes de haberla visto. Bien, antes que nada, lo primero que tienes que tener en mente es que debes enfocarte en 2 cosas cuando crees tu sinopsis. Número 1, tu premisa debe ser muy clara. Debes poder ir con un completo extraño, explicársela en menos de 1 minuto y esta persona debe poder entender exactamente de qué trata tu historia. Y lo segundo en lo que deberás enfocarte es que tu sinopsis debe despertar el interés y la imaginación de la persona que la escuche o la lea. Como ya dije, una buena sinopsis debe enganchar a la persona que lo lee porque ese es uno de sus principales motivos de existir. Pero una buena sinopsis también despierta la imaginación de las personas, es decir, pueden darse una idea de qué es lo que estarán viendo o verán en tu historia si deciden verla. No significa que tengan que adivinar exactamente de qué va la historia, sino que al menos pueda despertar el interés y la curiosidad en ella. Y la curiosidad es eso que hará que las personas digan, sí, quiero leer esta historia. Y si logras un sí, habrás dado uno de los pasos más importantes como creador de historias, convencer a las personas de que la lean. Así que intenta tener siempre en mente estas 2 cosas cuando estés creando tu sinopsis. Ahora, crearla puede ser un tanto difícil porque para ello tienes que condensar toda tu historia o todo lo que quieres contar en un solo párrafo pequeñito. Y para eso debes conocer muy bien de qué tratará. Y para lograr eso hay 6 piezas que puedes utilizar para crear tu sinopsis. Casi todas las historias tienen estas piezas porque al final estas pequeñas piezas de información son las que definen qué es una historia en realidad. Y si estás consciente de ellas, no solamente podrás explicar exactamente de qué trata tu historia, sino podrás explicar cualquier historia. Ahora, la primera pieza que debe describir tu sinopsis es el protagonista. Cuando comienzas una historia, lo primero que debes hacer es escoger al mejor personaje para ella. Y una vez escogido, lo seguirás con una cámara imaginaria durante toda la historia como si fueras una especie de acosador detrás de un arbusto. Este es el personaje cuyas acciones hará que la historia avance y todo lo que haga, todo lo que le suceda será relevante e importante para la historia y para nosotros. Para describir al personaje en una sinopsis basta con su nombre o alguna característica personal. Por ejemplo, digamos que tu historia es sobre romance y el protagonista es este chico de aquí. Tu sinopsis podría decir algo así. Dodo es un tímido y joven escritor. Listo, su esencia fue capturada en pocas palabras. Y pocas palabras es la palabra clave para todo esto. Todo lo que sea que vayamos a describir debe ser muy claro y concreto. Debes ir directo al grano porque las personas no tolerarán una plasta de texto enorme. Describir a tu protagonista es muy importante, pero también es muy simple. Solamente pregúntate de quién trata esta historia. A quien estaremos filmando desde los arbustos la mayor parte del tiempo. La segunda pieza que conformará la descripción de nuestra sinopsis es el deseo u objetivo de ese personaje. Es decir, qué es lo que quiere en la historia. Ese deseo u objetivo será lo que el personaje estará persiguiendo durante toda la historia. Esa es la razón por la cual empieza a hacer cosas. Eso es lo que lo motiva a actuar y si las personas pueden entender qué es lo que ese personaje quiere, podrán entender mucho mejor su situación y sus acciones y podrán empatizar con él. Si tú fueras por la calle y vieras un sujeto desesperadamente lavando un auto lleno de lodo, probablemente no sentirías nada y seguirías de paso. Pero si te enteraras
entraras de que unos maleantes fueron y enlodaron su auto y resulta que ese día es el día de su boda y ese es el auto que usará para ir por la novia, entonces al menos sentirías un poquito de lástima por él o de una lo ayudas a lavar el auto. Eso es exactamente empatía. Al saber qué es lo que quiere y por qué lo quiere, puedes sentir algo por él, ya sea lástima o cualquier otro sentimiento. El personaje ahora nos importa porque podemos entenderlo, aunque sea un poco. Para escribir el deseo u objetivo de un personaje en tu sinopsis, lo único que tienes que hacer es preguntarte qué es lo que quiere este personaje a través de toda la historia, qué es lo que intenta conseguir. Debe haber algo que quiera, que necesite o que quiera recuperar. En el caso de este chico escritor, quizás su deseo u objetivo sea ganar el concurso de historias escolar que le dará un pase directo a la mejor universidad de escritores del país. Entonces nuestra sinopsis podría quedar algo así. Dodo, un tímido y joven escritor, busca crear una gran historia para ganar un concurso. No hace falta poner todos los detalles del objetivo, solamente lo más esencial. Recuerda ir directo al grano. La tercera pieza que conformará nuestra historia y nuestra sinopsis es el conflicto. El conflicto es ese problema, ese obstáculo, ese desafío que se presentará ante el protagonista, algo que se interpone entre él y eso que desea. Si no hay nada que intervenga entre el protagonista y su deseo, entonces el protagonista puede ir muy fácilmente y obtener lo que desea. Y la historia acabaría ahí porque esta historia se trata de este personaje intentando obtener esto. El conflicto es eso que retrasa a tu protagonista y ese retraso es tu historia, y cuando ese conflicto es resuelto, entonces la historia termina y el protagonista obtiene lo que quiere, si es que logra obtenerlo. Y como en el deseo u objetivo, si las personas podemos entender cuál es el problema de este personaje, es mucho más probable que podamos empatizar y nos interese. Como cuando ves a una amiga triste y vas y le preguntas qué es lo que le sucede y cuando te cuenta todos sus problemas terminas llorando con ella. Eso es empatía, conociste sus problemas, sus preocupaciones, te pusiste en sus zapatos y comenzaste a lagrimear, conociste cuál era su dolor, cuál era su problema, cuál era su conflicto. En este caso, ¿qué es eso que podría pasar que evitara que el protagonista simplemente vaya y gane ese concurso? Quizás el problema es que su novia le rompió el corazón y de repente ya no puede escribir buenas historias. Cree que ella era su musa, la persona que lo inspiraba, y gracias a ella es que él podría escribir buenas historias. Ese es su problema, ese es su conflicto. Ahora añadamos esto a la sinopsis. Dodo, un tímido y joven escritor, busca crear una gran historia para ganar un concurso, pero pierde la habilidad de escribir cuando su novia rompe con él. Si te das cuenta, cuando se escribe un conflicto también suele escribirse la razón de este. En este caso el problema nació porque su novia rompió con él y eso también se añade a la sinopsis. De esta manera las personas pueden tener más contexto de por qué el problema existe. Y esa es la razón de que la historia arranque. Ahora, la siguiente pieza es de las más importantes y también de las más subestimadas. Como dijimos antes, las acciones del protagonista son las que moverán la historia. Recuerda que estamos observando todo lo que hace desde un arbusto. El protagonista hará muchas cosas en su historia definitivamente, pero siempre, y repito, siempre hay una acción principal y más importante que engloba toda la historia. La acción principal es esa pieza que debemos describir en nuestra sinopsis porque de hecho de esa acción es que se trata toda la historia. ¿De qué es lo que hace el protagonista para superar ese conflicto y obtener lo que desea? Y para saber cuál es esa acción principal, lo único que tienes que preguntarte es qué es lo que estará haciendo nuestro protagonista durante toda la historia. ¿Qué tal si el protagonista decide buscar otra musa y lo que intenta hacer de ahora en adelante en esta historia es enamorar a esa otra chica antes del concurso y así tendrá cerca a otra persona que lo inspire para, según él, poder volver a escribir buenas historias? Las acciones de este personaje pueden sonar sin duda egoístas, pero también son convincentes, así que funciona. Ahora nuestra sinopsis quedaría algo así. Dodo, un joven y tímido escritor, busca crear una gran historia para ganar un concurso, pero pierde la habilidad de escribir cuando su novia rompe con él. Despechado, busca otra musa que lo inspire. El problema es que esta nueva musa es la hija del director, y ahora deberá enamorarla a escondidas antes del concurso. Durante toda la historia veremos a este chico intentar enamorar a esta otra chica. Intentar enamorarla es la acción principal en esta historia, porque para alcanzar su objetivo eso es lo que necesita hacer. Ahora, ¿cómo se supone que lo logre si es una persona muy tímida y tiene muy poco tiempo y encima la chica esa es la hija del director? Todo esto complica mucho las cosas y eso es lo interesante. Ahí está el gancho que atrapará a los lectores porque las posibilidades están en su contra y a todos nos encanta y nos da morbo ver a alguien en problemas porque somos chismosos. Añadir un toque de urgencia en tu sinopsis es muy útil porque así las personas sabrán y entenderán que el personaje no tiene todo el tiempo del mundo para lograr su objetivo, así que debe actuar muy rápido. ¿Has intentado hacer lo que sea de manera muy rápida? Casi siempre todo sale mal, y que las cosas salgan mal es genial para una historia. Esto agrega muchos más problemas y entre más problemas tendremos más drama y entre más drama tendremos más historia. Y si las personas pueden leer y entender este pequeño párrafo desde el principio, con todo este drama encima, es muy probable que decidan verlo.
Pero también es un hecho que las imágenes suelen ser mucho más poderosas que las palabras y tomamos más decisiones basados en lo que vemos que en lo que leemos. Como ya mencioné anteriormente, ya sea en Webtoons o en Netflix o cualquier otra plataforma audiovisual, antes de que las personas lean una sinopsis, suelen ver una portada o una imagen, así que tienes que tener una bastante llamativa. Si dibujar para ti representa un obstáculo, podrías llevar el curso de ilustración digital de EBAC. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Tienen un curso de ilustración digital que está enfocado en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo de ello. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver. EBAC te conecta con ilustradores profesionales que ya trabajan en grandes empresas y que personalmente te asesoran para crear tu propio portafolio. Incluso al final del curso está la posibilidad de crear un proyecto real con marcas reales. El curso es 80% práctico, así que aprenderás haciendo. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento utilizando el código promocional Edgardo. Así que asegúrate de ponerle bastante atención también a la portada de tu historia donde sea que vaya a publicarse. Bien, volviendo a la sinopsis, la siguiente pieza de hecho no vas a escribirla en la sinopsis, pero es muy importante que la conozcas para saber realmente de qué trata tu historia. Esta pieza puede que no esté en tu sinopsis, pero definitivamente vas a mostrarla durante toda tu historia. El cambio o desarrollo de tu protagonista. Debes saber cómo es que tu protagonista cambiará su forma de pensar, su punto de vista desde el inicio de la historia hasta el final de esta. ¿Qué es lo que aprenderá en todo el camino que lo llevará a cambiar? Y cambio es igual a desarrollo. En este caso, el protagonista creía que necesitaba conseguir una musa, una chica que esté con él para volver a inspirarse y escribir buenas historias. Ese es el pensamiento inicial de este personaje. Ahora, ¿cómo es que a través de todas las experiencias cambiará ese punto de vista? Si es que lo cambia. Si no, al menos deberá intentarlo. Puede que al pasar tanto tiempo con esta nueva chica entienda que realmente no necesita una persona para poder escribir buenas historias. Puede que solamente haya tenido algún bloqueo porque estaba deprimido, a todos nos pasa. Y el protagonista aprende que no es realmente una musa la que lo hace escribir bien, sino su propia dedicación y práctica. Al final puede que ni siquiera haya logrado enamorar a esta chica, y esta chica tampoco se haya enamorado de él. Esa era la acción principal, pero ese no es el punto de la historia. El punto es saber cómo esta persona, este personaje, cambia y aprende cosas en el camino, ya sea logrando su objetivo o no. Cuando un protagonista completa su cambio, este es de hecho el desenlace de la historia, porque su viaje ya habrá acabado. Ahora, si el final del desarrollo significa el desenlace de la historia, es obvio que no puedes agregarlo a la sinopsis porque eso sería un tremendo y horrendo spoiler. Pero debes conocerlo muy bien para poder contar la historia. Ahora, aquí te va un consejo extra. Cuando estés escribiendo la sinopsis de tu historia, evita usar palabras muy extravagantes o complicadas. De nuevo, lo mejor es que utilices un lenguaje directo y cotidiano, un lenguaje que cualquier persona puede entender. Eso es lo que le dará claridad. Recuerda que las personas que vean tu historia no serán necesariamente maestros de literatura, sino personas comunes y corrientes como nosotros. Ahora, la última pieza de tu sinopsis podría ser lo que yo llamo la pregunta argumental. Puede ser una muy buena idea añadir la pregunta en tu sinopsis de si el protagonista logrará o no su objetivo. Ahora, para hacer esta pregunta debes adaptarla a todo lo que ya escribiste en tu sinopsis. Por ejemplo, la pregunta para nuestra sinopsis podría ser esta: ¿podrá Dodo conseguir su nueva musa y volver a escribir? La idea de hacer esta pregunta es hacer que las personas también se la pregunten y solamente podrán encontrar la respuesta viendo tu historia. Ahora, tampoco es necesario que utilices todas estas piezas para crear tu sinopsis. Podrías utilizar solamente algunas de ellas. Solamente asegúrate de elegir las que creas más convenientes que puedan describir mejor tu propia historia. Estas piezas son las herramientas que utilizarás para crear tu sinopsis. No tienes que utilizarlas todas, pero sin duda te darán más posibilidades y opciones para poder contar lo que quieres. Por ejemplo, veamos esta sinopsis que nos arroja este webtoon llamado Marioneta. Un circo misterioso, una amiga perdida, una situación peligrosa. Julia Lazarred era feliz y llevaba una vida predecible y honesta. Esto claro hasta que su mejor amiga, Camille, la convence de ir al circo ambulante, sin saber en qué es lo que se estaban metiendo. Sumergida en un mundo lleno de secretos, magia y muerte, Julia deberá navegar los horrendos tratos que se le presenten para lograr sobrevivir. Aquí la autora Miriam Bonastre utiliza algunos de los elementos que ya mencionamos. Está la protagonista, Julia, una chica predecible y honesta. También existe un conflicto, perdió una amiga al parecer en un circo muy sospechoso. Tiene un deseo u objetivo, sobrevivir a ese circo. Y también hay una acción principal que ella describe cómo navegar los horrendos tratos de ese circo. Todo esto escrito de manera muy clara y fácil de entender para cualquier persona. Y definitivamente detona curiosidad sobre qué es lo que se supone que hay en ese circo. Esta otra historia es la primera que hice en Webtoons y esta es su sinopsis. Soy Gody, un joven asalariado, o lo era hasta que fui despedido. Ahora tengo una gran deuda que pagar, por suerte quizás pueda conseguir un nuevo empleo como asistente de una bruja, cazando monstruos. Espero poder liquidar mis deudas antes de que este empleo me liquide a mí.
Goody es el protagonista de esta historia. Su problema es que acaba de ser despedido. Eso es lo que inicia la historia. Ahora su objetivo es lograr conseguir otro empleo como asistente de una bruja. Y la acción principal que el protagonista estará realizando durante toda la historia es intentar cazar a esos monstruos para intentar conseguir ese empleo. Digamos que está a prueba. Escribí esta sinopsis en primera persona como si Goody la estuviera leyendo. Es como si él enviara un currículum a un trabajo, porque al final esta historia trata sobre godines y pensé que sería un detalle interesante. Esto es muy flexible, así que siéntete libre de escribirla de la manera que quieras, solamente asegúrate de que sea clara y genere curiosidad en las personas. Y aunque este pequeño texto no garantice que tu historia sea un éxito, sin duda tendrás más posibilidades de que las personas le digan sí y la vean. Ahora tienes a tu disposición todas estas piezas o herramientas que puedes utilizar para crear tu sinopsis. Elige las que más te convengan o te sientas cómodo con ellas. Espero que este video te ayude a crear una sinopsis clara e interesante para tu historia. Si es así, deja un like, suscríbete y comienza a crear tus propias historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.